Hola a todos, bienvenidos al repaso de Inverse en español. Estamos aquí repasando la lección número 4 titulada El don profético. Y estoy acompañada por la señorita Karen Irrazábal. ¿Cómo estás, Karen? Hola Katy, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Un gusto verte de vuelta de nuevo por aquí repasando la lección número 4. Gracias por acompañarnos y muchas gracias a todos los que nos están viendo, nos están escuchando mientras trabajan. Así que vamos a comenzar con este repaso muy interesante. En realidad, el estudio de todo este trimestre es muy bueno porque nos ayuda a entender nuestra identidad, nuestra misión, nuestro mensaje como adventistas. Así que es muy importante conocer nuestra historia como pueblo de Dios. Vamos a comenzar entonces con una oración. Oremos. Amoroso Padre que estás en los cielos, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos libertad religiosa para poder eh, hablar de ti, Señor. Te queremos pedir también que tú nos continúes dando tiempo de libertad para poder predicar. Señor, que en este momento el Espíritu Santo pueda estar aquí con nosotros, con las personas que están escuchando, para que tú puedas abrir la mente, el corazón, Señor, y que sea tú el que hable a través de nosotros. Señor, te Mm. ruego por tu iglesia, que continúes guiando y bendiciendo. Ayúdanos a entender mejor el don profético. En el nombre de Cristo Bueno, Jesús. Amén. Muy amén. bien. Nuestro versículo de memoria o de estudio principal se encuentra en Apocalipsis capítulo 12 del versículo 14 al 17. Entonces, quisiera pedirte, Karen, que tú puedas leernos. Bueno, leemos entonces Apocalipsis 12, 14 al 17, que dice así: Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, estamos estudiando Apocalipsis, el capítulo 12 específicamente. Y Apocalipsis es un libro muy interesante, es un libro increíble y su nombre mismo significa revelación en realidad. Muchas veces las personas llegan a tener miedo de estudiar porque tienen símbolos y todo eso. Y en esta lección, en el capítulo 12 vemos que nos habla sobre el pueblo de Dios específicamente después de que Cristo fue al cielo, ¿sí? Y es muy interesante porque vemos que el dragón que aparece en el versículo 14, sabemos que el dragón representa sería Satanás, ¿no? Y en este versículo también se puede aplicar a Roma. Y vemos que Satanás está enojado con el pueblo de Dios y persigue al pueblo de Dios. Y vemos que la mujer que está aquí representa a la mujer pura, a la iglesia verdadera, y es la que huye con prisa eh, del dragón, de Satanás, y va al desierto por un periodo de tiempo. Y ese tiempo dice en el versículo, dice que es tiempos y la mitad de un tiempo. Es sería el periodo de persecución que pasó la iglesia. eh, y cuando nosotros miramos Apocalipsis capítulo 11 versículo 3 y capítulo 12 versículo 6, vemos que este periodo de tiempo eh,
equivale a 1260 años literales, ¿sí? Y entendemos que este periodo de tiempo profético se refiere a cuando Roma, como poder político religioso, entre los años 538 después de Cristo y 1798 después de Cristo, fue este periodo en donde eh, prácticamente hubo persecuciones, ¿no? Y, y Ujú, la iglesia sufrió graves persecuciones. Durante este tiempo la iglesia se enfrentó a masacres, los cristianos, ¿no? Ya sea en las islas británicas, los valdenses, fueron perseguidos en Italia, los valdigenses fueron exterminados en el sur de Francia. Entonces vemos que es un periodo de persecución de muchos años y, y bueno, eh, y afortunadamente vemos en los siguientes versículos que la ujú, tierra ayudó para que se acabara la persecución prácticamente. Sabemos que no se acaba porque el conflicto entre el bien y el mal continúa, pero sabemos que la ujú, tierra ayudó para que no se extermine los ujú. cristianos. Y es interesante porque la lección, Inclusive, sí, ajá, y sí, Kate, como estabas diciendo, no sé si ibas a hablar de ese tema, pero justamente la mayoría de las personas en esa persecución fueron a refugiarse a los Estados Unidos, ¿no? Que fue esa tierra que recibió a todos aquellos que estaban en ese momento siendo perseguidos, ¿no? Y es ahí también donde sabemos que nace la iglesia adventista, ¿no? Donde justamente el don de profecías eh, sigue su curso, porque es ahí donde Dios comienza a revelar, ¿no? Primero a una persona que rechazó ese llamado y después finalmente a Elena de White, ¿no? Que es la profeta y que es la que, bueno, ahora escribió todos sus libros y el principal libro que es El Gran Conflicto de los Siglos, que habla mucho acerca de lo que va a ocurrir, ¿no? Con el pueblo de Dios al final de los tiempos. Y como estabas hablando, ¿no? En el versículo 17 cómo termina este capítulo que dice que Satanás va a hacer guerra contra el resto de la descendencia y los que guardan los mandamientos de Dios, ¿no? Los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y también los que tienen el testimonio de Jesucristo, ¿no? Entonces, justamente al hablar de la testificación, son dos cosas testificar a través de, por ejemplo, de tener el don de profecías, ¿no? Eso es el testimonio de Jesús. Y también nosotros al testificar a Jesús a otras personas. Em, entonces, como que acá Apocalipsis 12 ¿no? Justamente engloba todo, porque eso es lo que Jesús, o sea, el propósito de Dios, ¿no? Era revelar a su iglesia que era lo que iba a ocurrir en los últimos tiempos, ¿no? Y fue lo que Jesús le reveló a Elena de White exacto, y le reveló, o sea, detalladamente, y eso es lo que nosotros ahora nos toca estudiarlo, justamente para que cada uno sepamos cuál es la verdad presente y también podamos llegar a no solamente estudiarlo, aprenderlo y también compartirlo con otras personas. exactamente. Dios siempre levanta profetas para poder guiar a su pueblo. Y es muy interesante esto, ¿no? Porque vemos que el pueblo de Dios aparece con ciertas características, la iglesia remanente, ¿no? Que se levantaría después de 1798 y que se levantaría en una parte menos poblada del mundo. Y, y Mm, vemos que la iglesia remanente tiene esas características que tú mencionaste, que guarda los mandamientos de Dios, mm, incluyendo el sábado, y tienen el testimonio de mm, Jesús.
O sea, no es solamente o tienen supuestamente un don profético y no guardan los mandamientos, o guardan los mandamientos o no tienen un don profético, sino que son los dos. Y cuando Ujú, vamos a Apocalipsis 19:10 podemos ver mejor qué es el testimonio de Jesús y ahí vemos que es el don profético. eh, en Apocalipsis 19:10 eh, dice lo siguiente, voy a leer la parte más importante. eh, Dice, en la parte final dice así, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces aquí vemos claramente que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Y es interesante que la ley de Dios y el espíritu de profecía, el testimonio de Jesús, siempre fueron de la mano. O sea, nunca fueron ujú, uno aislada de la ¿verdad? otra. Porque Ujú, nosotros cuando vemos al pueblo de Israel, ¿no? Cuando ellos estaban obedeciendo la palabra de ujú. Dios, cuando ellos estaban obedeciendo a Dios, a sus leyes y escuchando lo que Dios decía, Dios siempre mantuvo profetas entre ellos. Pero en cambio, cuando el pueblo así paró de obedecer y cumplir lo que Dios mandaba, Dios no mandó más profetas. Entonces es interesante que siempre fueron de la mano. Y porque justamente habla también la lección de, ¿no? Para donde no hay visión, el pueblo comienza a perecer. Entonces, justamente, o sea, cuando nosotros tenemos la visión profética, guardamos los mandamientos de Dios, o sea, los 10 mandamientos, como dijiste, ellos van de la mano, van juntos, porque esa es la iglesia remanente, ¿no? Históricamente se ve justamente una conexión, ¿no? Cuando también el pueblo de Israel, cuando entra también justamente antes del cautiverio, ¿no? Y cuando después aparecieron estos apóstoles, ¿no? Juan el Bautista y también Jesús, ellos comenzaron otra vez a tener esa luz profética, ¿no? Entonces, justamente nosotros necesitamos de ahora, sabemos que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Los rumores de guerra, como vemos lo que está pasando ahora mismo con Israel, ¿verdad? También los huracanes, que también hay noticias que están pasando ahora en Acapulco, o sea, son todos señales que nos tienen que dar la advertencia de que Jesús está viniendo y que nosotros ahora con más ansias tenemos que justamente el estudiar la Biblia y leer la profecía, ¿no? Exactamente. Hoy más que nunca necesitamos estudiar y conocer eh, por qué creemos lo que creemos, conocer por nosotros mismos y Dios nunca dejó su pueblo en tinieblas. Dios siempre ayuda a su pueblo y eso no es la excepción en los últimos días. Y aquí vemos, ¿no? En el versículo 17 que Dios levanta en el pueblo remanente el espíritu de profecía para poder ayudar a navegar al pueblo bajo los Ujú, peligros de los últimos días. Y tú mencionaste que el espíritu de profecía se manifestó, ¿no? En el ministerio de Ellen White, que ella fue fiel en poder compartir el mensaje, ¿no? Con humildad, ella sirvió por 70 años. A otras dos personas am, tuvieron visiones antes que ellas durante más o menos uno antes del chasco y ella y creo que Foss después del chasco. ujú, Entonces, sin embargo, en el ministerio de Ellen White se manifestó el don profético eh, y Dios continuó dando visiones a ella porque ella lo cumplió fielmente y con humildad. Eh, ujú, Así que eso es una advertencia para nosotros porque Hassan Foss eh, él recibió la misma visión que Ellen White después recibió, solo que él no se animó a decir y Dios mandó advertencia para que pudiera compartir la visión que Dios le había encomendado y él no hizo. Y,
Y cuando Ellen White compartió la visión, él se acercó junto a Ellen White y le dijo, o junto a Elena de White, y le dijo que pudiera compartir fielmente la misión que Ujú, Dios le encomendó. Y eso es una advertencia para nosotros también, o sea, cuando nosotros recibimos luz de la Biblia, del espíritu de profecía, algo que debemos obedecer a Dios, eh, necesitamos obedecer a Dios, ser fieles ujú, a lo que Él nos dice que ujú. hagamos. Y no solamente eso, Katy, o sea, sabemos que en los últimos tiempos se van a levantar profetas. eh, y no va a ser solamente, no nos vamos a quedar solamente con lo que Elena de White nos dejó, porque Dios va a querer seguir revelando su pueblo y justamente hay ciertas personas, ¿no? Con ciertas características y bueno, y ahí es el momento que nosotros también tenemos que aceptar ese llamado, ¿no? Al principio, Elena de White tenía mucho miedo porque ella no quería buscar la exaltación, ¿no? Y como la lección mencionaba, como que ella oró al Señor y pidió humildad y comenzó a predicar lo que ella estaba recibiendo en ese momento, ¿no? Y nosotros no sabemos qué es lo que Dios tiene preparado ahora para los jóvenes, qué llamado tiene para cada uno. Entonces tenemos que estar listos realmente para poder recibir ese llamado y aceptar lo que Dios quiere mostrarnos y revelarnos, ya sea una nueva luz o cosas que Él quiere mostrar antes de que Él pueda venir. Exactamente. Eh, no hay pruebas que sugieran que Elena G. de White va a ser la última profeta o no está claro si tendremos otra con la misma amplitud de consejo y asesoría. Así que realmente, Ujú. como vos dijiste, debemos seguir la luz que tenemos y obedecer a Dios. Mm, y Claro, bueno, porque sabe, inclusive, inclusive así entrando un poco más de esos temas, cómo nosotros vamos a distinguir de los falsos profetas, porque van a haber falsos profetas que muchas que se van a levantar y vemos también ahora como que hay iglesias que son como la iglesia adventista, tienen todos los principios, pues se en ese sentido también, ¿no? Entonces es donde nosotros tenemos que aprender a partir de la palabra de Dios y el espíritu de profecía y también los frutos, como dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis y vamos a realmente saber y poder distinguir si forman parte, ¿no? En- de un profeta que Satanás está levantando, ¿no? Para poder engañar al pueblo de Dios. exactamente, porque la Biblia dice, ¿no? Que se levantarán falsos profetas también. O sea, con Falso Satanás profeta. siempre va a intentar confundir al pueblo de Dios, entonces debemos estar muy atentos y conocer cómo podemos identificar los falsos profetas, ¿no? Y para ello a mí me gustaría decir una característica que sí tiene que tener un verdadero profeta. Está en Isaías 8:20 que dice así, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, un verdadero profeta tiene que enseñar de acuerdo a la Biblia, en armonía con la Biblia. Y esto nosotros vemos en los escritos de Elena G. de White, que ella siempre apuntó a la Biblia y, y vemos que ella tuvo esas características. O sea, si alguien dice que está profetizando algo, pero eso no está de acuerdo con la palabra de Dios o claramente está en contra de lo que la palabra de Dios dice, ciertamente no es un verdadero profeta. Entonces, una de las características muy importantes eh, que debe tener, eh, y la otra, la que tú mencionaste, ¿no? Los frutos, tienen que tener frutos buenos. Y otra característica interesante es que se tiene que cumplir la palabra del profeta. Eso trae referencia a Jeremías 28:9. Generalmente los profetas hacen predicciones
y se tienen que cumplir las predicciones, porque si no se cumplen, realmente no sería un profeta, o sea, eh, no está haciendo una predicción realmente inspirada por Dios. Y otra cosa también es, mm, los profetas generalmente se levantan para la guía divina en tiempos de crisis, y vemos también que los profetas, tanto desde la Biblia eh, como lo que fue el linaje de White, cuando ellos tenían visiones, tenían manifestaciones sobrenaturales también. Por ejemplo, el linaje de White levantó Biblias muy pesadas por mucho tiempo. Sé también que durante las visiones no respiraba. Entonces, una de las cosas, ¿no? Y, y realmente todas estas características tienen que reunir un verdadero profeta. Tienen que enseñar de acuerdo a la Biblia. Sus frutos tienen que ser frutos de acuerdo a la voluntad de Dios. Se tiene que cumplir lo que ha profetizado. eh, Tiene que ser una guía para el pueblo. Entonces son características que debemos conocer para que no seamos engañados por falsos profetas, porque en los últimos días sí se levantarán falsos profetas y por eso debemos estar muy en contacto con la verdad. Para que podamos identificar la mentira, tenemos que estar muy en contacto con la verdad, conocer la palabra de Dios para que podamos saber si la persona que está haciendo alguna predicción está de acuerdo con la palabra de Dios. Coincido con lo que vos estás diciendo, ¿no? Em, que ahora en los últimos tiempos tenemos que estar muy atentos porque eso estaba leyendo, ¿no? En la lección, como que no hay una evidencia específica de que Elena de White como que va a ser, o sea, ella va a ser la última profeta, ¿no? Em, pero por eso te digo, como estábamos diciendo, tenemos que estar atentos para poder llegar a diferenciar entre lo verdadero, lo falso, ser humildes al Señor, ¿no? A Dios para poder pedirle su dirección y poder también escuchar su consejo, ¿no? Porque van a haber profetas en el tiempo del fin. Hay profetas, como estuvimos hablando, estuvieron también en la iglesia primitiva, ¿no? Como hablamos también de Juan del Bautista, que Juan el Bautista, por ejemplo, viene en un momento bien específico, que era cuando Jesús vino a cumplir su ministerio acá en la tierra, ¿no? Y cómo hay esa relación, ¿no? Entre que estos profetas que se levantan estén de acuerdo con los 10 mandamientos también, ¿no? Como que haya una correlación y como que tenemos que tener pruebas de estos profetas, ¿no? Tenemos que nosotros, cada revelación que vamos a recibir, tenemos que ponerlo a prueba y cómo ponemos a prueba a través de la palabra de Dios, ¿no? Es por eso que nosotros más tenemos que, por eso con más razón tenemos que seguir estudiando y escudriñando su palabra, ¿no? Y después, siguiendo, ¿no? Justamente lo que estamos hablando, ¿no? Acerca del testimonio de Jesús, ¿no? Teniendo estudiando bien las dos características de ese pueblo remanente, ¿no? Que guarda los mandamientos de Dios. Y otra cosa que estábamos diciendo, el tema del testimonio de Jesús, que no solamente eso se describe gramaticalmente, ¿no? No es solamente, como estábamos diciendo, testificar acerca de Jesús, o sea, que los cristianos testifiquen a otras personas acerca de Dios, sino que también que pueda testificar la iglesia a través de su palabra, ¿no? Y eso es un testimonio de Jesús a su iglesia a través de la revelación, ¿no? Y justamente por eso es que el libro de Apocalipsis, ¿no? Revela justamente el pensamiento de Cristo acerca de los tiempos futuros, que es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, y por eso es que inspira en ese momento a Juan, justamente para que nosotros no nos quedemos sin luz.
estemos y estemos atentos y estemos estudiando con un espíritu humilde, ¿no? Como en eso, porque realmente este mensaje, no sabemos que no es para nosotros, es para los últimos tiempos. ¿No? Entonces, o sea, me pareció muy, muy interesante eso, como que yo nunca había pensado que cuando hablar del testimonio de Jesús, como que se refiriera a esos dos puntos principalmente, ¿no? Y sabemos que Dios nunca va a dejar abandonado a su pueblo, ¿no? Y es por eso que justamente nos dejó el libro de Apocalipsis, porque hay veces que nosotros, como decía la escuela sabática, nosotros queremos recordar al Jesús que está en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero no queremos estudiar al Jesús que está en Apocalipsis, que sabemos que ahora está como nuestro abogado, pero después realmente se va a cambiar de vestiduras y va a estar como juez, ¿no? Exactamente. Y todo lo que estás diciendo me recuerda a Juan capítulo 5 versículo 39 que dice, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis Ujú, la vida eterna y ellas son las que te dan testimonio ujú, de mí o las que te testifican de mí. ujú. Claro, Entonces, eh, exacto. Porque eso, Katy, por ejemplo, ¿no? Hablaba mucho la lección, ¿no? De que, así como dijiste, ¿no? Que tenemos que escudriñar las escrituras. Ahí no solamente vemos eso, estamos estudiando realmente el carácter de Dios, estamos viendo también cuál es el plan o los planes que Él tiene para su iglesia, ¿no? Los planes a futuro y también cómo va a conducir él o sea, qué es lo que le espera a la iglesia remanente. Eso es principalmente lo que habla Apocalipsis, ¿no? En- entonces, por eso es como que en los últimos días, o sea, Dios nos asegura que Él no va a dejar a su pueblo en la oscuridad. Sabemos que va a venir tiempos de pruebas y pruebas muy difíciles, pero justamente Dios nos promete que va a enviar, como ya sabemos, em, la profecía, ¿no? El don de profecías para que nosotros podamos ir entendiendo cada vez más para poder llegar a nosotros poder caminar o navegar en los últimos días por lugares seguros, por senderos seguros, ¿no? Em, Porque en algún momento nosotros vamos a tener que decidir de qué lado estamos, si estamos del lado del bien y del mal, ¿no? Entonces sabemos que tenemos un copiloto que es Jesús y tenemos que justamente pedir que Él nos vaya dando discernimiento, que nos vaya a ir dando sabiduría en esos tiempos, ¿no? Y ser como Jacob, ¿no? Va a haber un momento que nos vamos a realmente tener que humillar como Jacob y bueno, pedir perdón por nuestros pecados y comenzar a leer la Biblia, porque yo creo que en algún momento ni siquiera vamos a tener hasta acceso a una Biblia, ¿no? exactamente. El pueblo de Dios pasará por el tiempo de angustia, en donde no vamos a tener la Biblia. Y hoy es el momento de Ujú, elegir de qué lado estamos realmente. O sea, cada uno de nosotros sabemos que el tiempo que tenemos es el hoy. Y, ujú, y tenemos que tomar la decisión hoy de poder estudiar, de poder orar más, tener comunión con Dios, tener confianza en Dios, eh, pedir que Él pueda aumentar nuestra fe. Y hoy es el tiempo de poder escoger realmente. Y a mí me gustaría terminar con un versículo que está en Segunda de ujú, Crónicas 20:20. La última parte dice así, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis ujú, seguros. Creed a sus ujú. profetas y seréis prosperados. Entonces, Amén. vamos a tener eso siempre en mente, poder confiar en Dios, para que nosotros podamos estar seguros, creer en sus profetas, porque la Biblia fue escrita, vemos que dan testimonio de Jesús
y vemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía y en el pueblo remanente ya se ha levantado una profetisa que es Elena G. de White. Entonces, invito también a la gente que pueda leer los libros, libros maravillosos en donde podemos encontrar consejos de todo tipo, ya sea de finanzas, relaciones, mm, Ujú. familia, Salud. salud, educación. Hay veces que versículos en la Biblia que no es tan claro, o a veces encontramos solo un principio, y cuando vamos al espíritu Mm, de profecía es como que nos da detalles de ese principio. Y ujú, eso es muy interesante, nos ayuda a clarificar ah, lo que ya está escrito y, ujú, y es como un complemento. Así que le invito a la gente que pueda leer y bueno, voy a estar tratar de dejar un link aquí en la descripción para colocar en PDF para que un sitio web en donde pueden descargar en PDF los libros y también aplicativos en donde pueden escuchar en audio, tanto para iPhone ujú. y como Android. Am, Así que les invito a la gente que pueda animarse a leer y a estudiar su Biblia y a estudiar el espíritu de profecía. Bueno, Karen, no sé si tienes algún último mensaje que quieras compartir con la gente. Ujú. No, lo que estabas diciendo, ¿no? En animar a los jóvenes y también nosotras, ¿no? Que realmente se vienen los últimos tiempos. Está siendo muy evidente todo lo que está pasando acá en la tierra. em, y lo que tenemos que hacer es preparar nuestro carácter, ¿no? Es un llamado que tenemos que aprender también a comprometernos con el Señor, dedicarle nuestro tiempo, ya sea así como dijiste, con la oración, con la estudio de la Biblia, conectarnos con Él y comenzar a estudiar también el Apocalipsis y las profecías, ¿no? Para que cuando llegue ese momento no sea así como un ladrón en la noche, ¿no? Que nos sorprenda, sino que tener aceite en nuestras lámparas y estar preparados para ese momento, ¿no? Y que todos deseamos que Jesús venga y bueno, podemos llegar también a acelerar la venida de Jesús y por eso muchas de las cosas también depende del compromiso de los jóvenes, ¿no? Porque son los que más energía tienen. Así que es un llamado para todos los jóvenes, ¿no? Para que podamos realmente entregar a Dios todo nuestro corazón. Amén, amén. Que todos podamos tomar esa decisión, sabia decisión. Amén. Así que Amén. vamos a terminar con una oración. ¿Quieres orar para nosotros? Sí, terminamos. Amoroso Dios, te damos gracias, Señor, por esta lección número 4 que nos diste, Señor, para poder recordar, Señor, de que tú tienes una iglesia remanente que la has sostenido durante todo este tiempo, Señor. Gracias, Señor, porque nos dejaste tus 10 mandamientos, porque nos dejaste también la profecía, porque sabemos, Señor, que no es todo, no va a ser todo nublado para nosotros, Señor, porque realmente tú quieres revelarte a nosotros, Señor, quieres revelar tu voluntad acerca del futuro, Señor, y eso es a través del Apocalipsis, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, danos de tu Espíritu Santo, Señor, para poder comprender cada palabra que está escrito allí, Señor. Realmente, Padre, deseamos verte muy pronto, deseamos, Señor, que tu segunda venida pueda ser muy pronto, Señor, y que realmente, Señor, algún día, Padre, podamos llegar a estar contigo para siempre, Señor, morando en el cielo, Señor. Ayúdanos, Señor, ahora que estamos en la tierra, Señor, a preparar nuestro carácter, a seguir, Señor, dependiendo de ti, que cada día, Señor, podamos acercarnos a ti, podamos amarte, Señor, y que tú seas nuestro mejor amigo y que podamos aprender a caminar contigo, Señor. Te pedimos también, Señor, por todos los jóvenes que van a ver también en esta escuela sabática que también les pueda servir a ellos, Señor, como nos sirvió para a todos nosotros, Padre Celestial. Te pedimos que puedas quedarte con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Amén. Muchísimas gracias, Karen. Muchas gracias a todos los que nos ven. Así que les agradecemos mucho. Nos vemos en un próximo repaso. Chao, chao. Chao, chao.